El aire en el estado de Durango era denso y caliente. Era un día de verano, y como elemento de la Marina, había sido asignado a una misión de vigilancia en una zona montañosa, conocida por su actividad delictiva. La región era un punto estratégico para el tráfico de sustancias, y como parte de nuestro deber, era vital mantener la seguridad y también la soberanía del país. Llegamos a una pequeña aldea que servía como base de operaciones. La comunidad, marcada por la pobreza y la desesperanza, tenía un aspecto sombrío. Sabíamos que no solo íbamos a enfrentar a criminales armados, sino que también íbamos a adentrarnos en un contexto social complicado. La desconfianza de la gente hacia nosotros era palpable. Muchos de ellos habían sufrido en silencio todas las consecuencias del caos que aquellos grupos ofrecían. Después de una breve reunión en la base, decidimos organizar una patrulla para explorar los alrededores y obtener información sobre los grupos delictivos que operaban en la zona. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando comenzamos nuestra caminata. Con linternas y radios en mano, la oscuridad se adensaba a nuestro alrededor, y el silencio del lugar era interrumpido solo por el crujir de ramas y el canto ocasional de alguna ave nocturna. Mientras avanzábamos, el ambiente se volvió inquietante. El viento parecía susurrar secretos, y una sensación de ser observados se apoderó de mí. Era un sentimiento extraño, como si algo más estuviera presente en la oscuridad. Sin embargo, continuamos, decididos a cumplir con nuestra misión. Después de un par de horas, llegamos a un claro donde encontramos una pequeña cabaña abandonada. Decidimos investigar, ya que había indicios de que podría haber sido utilizada por los delincuentes. Al acercarnos, notamos que la puerta estaba entreabierta. Con cuidado nos adentramos en el lugar. El interior estaba desordenado, con muebles rotos y objetos esparcidos por el suelo. La atmósfera era pesada, como si el espacio estuviera impregnado de un pasado oscuro. De repente, escuchamos un ruido proveniente del fondo de la cabaña. Era un sonido sutil, como casi un lamento. Nos miramos entre nosotros, con la tensión palpable. Uno de mis compañeros se adelantó, decidido a investigar. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más intenso. Cuando llegó al final del pasillo, él se detuvo en seco y su rostro se tornó pálido. «¡Hay alguien aquí!», gritó. Y en ese instante, un grito desgarrador resonó en el lugar. Era un grito humano, lleno de angustia. Sin pensarlo, retrocedimos, pero antes de que pudiéramos salir, la luz de nuestras linternas parpadeó y se apagó, y con ello, la oscuridad total nos envolvió. Yo sentí que el corazón me latía con fuerza. En la penumbra, las sombras parecían cobrar vida. Gritos y murmullos comenzaron a rodearnos, como si las almas perdidas de aquellos que habían sufrido en ese lugar reclamaban atención. La sensación de pánico se apoderó de mí. «¡Salgan de aquí!», ordené a mis compañeros, y comenzamos a retroceder con rapidez, tropezando y sintiendo las paredes frías a nuestro alrededor. Finalmente logramos salir y nos encontramos de nuevo en el aire fresco. Sin embargo, el alivio fue efímero. A medida que mirábamos hacia atrás, vimos una figura en la ventana de la cabaña, una sombra que parecía observarnos. No había duda de que no estábamos solos. La sensación de ser acechados se intensificó. Sin pensarlo, comenzamos a correr hacia el campamento. Al llegar, aún temblando, compartimos nuestra experiencia con el resto del equipo. La incredulidad era evidente en sus rostros, pero también había una comprensión silenciosa.
de que en ese lugar las cicatrices del caos dejaban huellas que no siempre eran visibles. Desde aquel día, cada vez que patrullamos esa zona, no puedo evitar sentir que hay algo más, algo que nos observa desde las sombras. La brisa del mar me golpeaba el rostro, mientras el barco se deslizaba suavemente por las aguas del Golfo de México. Éramos un grupo de hombres y mujeres de la Marina, comprometidos con nuestra misión, la vigilancia y protección de las costas. La noche caía sobre nosotros, y con ella, la oscuridad parecía engullir todo a su paso. Esa noche recibimos un aviso sobre un posible contrabando en una zona cercana de la Costa de Oro. El ambiente era tenso. Sabíamos que las aguas podían ser peligrosas, no solo por los grupos delictivos, sino también por la posibilidad de encontrarnos con situaciones que pudieran ser inesperadas. Nos preparamos. Cada uno de nosotros sabía su rol y de cómo actuar en caso de que algo saliera mal. A medida que nos acercábamos a la ubicación indicada, la radio chirriaba con ruidos estáticos, lo que no era inusual, pero había algo en el aire que hacía que la piel se me erizara. Podía sentirlo, una especie de inquietud que se apoderaba de mis pensamientos. Una vez en la zona, dimos inicio a la búsqueda, iluminando el mar con nuestras linternas. Fue entonces cuando lo vi, una embarcación pequeña a la deriva, con luces apagadas que parecían estar esperando ser descubierta. Nos acercamos con cautela. A medida que nos aproximábamos, notamos que la embarcación estaba vacía, pero había cajas apiladas en su interior. No eran simples cajas de transporte. El olor a pólvora y productos químicos nos hizo entender que estábamos ante un cargamento de armas. La confirmación de lo que habíamos encontrado trajo una mezcla de adrenalina y miedo, y así nos preparamos para abordar. Mientras inspeccionábamos la embarcación, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido que no podía ser confundido con nada más. Era un grito humano. Nos congelamos. La tensión en el aire se volvía palpable. Sin embargo, al intentar localizar el origen del sonido, todo se tornó en silencio, como si el mar mismo hubiera absorbido el eco de aquel grito. Fue en ese momento que uno de mis compañeros, el más experimentado, sugirió que sintiéramos una presencia extraña, como si alguien o algo nos estuviera observando. Decidimos regresar al barco principal para informar sobre el hallazgo y coordinar una operación más amplia. Pero a medida que nos alejábamos, algo me hizo voltear. En la lejanía, una figura se perfilaba en la orilla, una sombra que se movía erráticamente. Me sentí impulsado a mirar más de cerca, pero la voz de uno de mis compañeros me detuvo. «No te acerques», dijo con un tono que detonaba preocupación. Algo en su mirada me hizo dudar, pero la curiosidad me carcomía. Finalmente decidimos dejar la figura y regresar al barco. Esa noche el mar se calmó, pero la sensación de ser observados persistía. A medida que regresábamos al puerto, el silencio era abrumador. Aún hoy, muchos años después de eso, sigo recordando aquella misión, la crudeza de la realidad de grupos delictivos y las almas perdidas en el mar son algo que se entrelazan en mi mente. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones.
El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente,
Vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. El calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondríamos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. «Escuchen, este tipo no se rendirá fácilmente», comenzó, con su voz resonando en el ambiente. «Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado». Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa, con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente, un estruendo resonó en el piso de arriba. «¡Contacto!», gritó uno de mis compañeros.
y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. Al suelo! Gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. ¡Fuego, fuego!, ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego. Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «¡Devuélvanle al fuego!», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba. Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo. Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. «¡Alto, Marina, Marina!», grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado, y honestamente, es algo que nunca pienso olvidar. Hace ya algunos años, en una mañana gris en la costa de Veracruz, la Marina me desplegó una misión de rutina. Prometía hacer una simple operación de vigilancia. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, incluso antes de que el sol saliera completamente. Con mi equipo nos encontrábamos en un pequeño barco patrullero que se deslizaba entre las olas que chocaban contra la embarcación. A lo lejos, la niebla empezaba a levantarse, revelando siluetas de las rocas. Mientras realizábamos nuestra misión, algo extraño comenzó a suceder. Primero fue un murmullo, apenas audible, que parecía venir de las profundidades del mar.
Al principio lo atribuimos al sonido de las olas, pero con el pasar de los minutos se hizo más claro, más insistente. A medida que nos acercábamos a una zona poco explorada, el murmullo se convirtió en lo que parecía ser un lamento. La tripulación, compuesta por hombres valientes, comenzó a intercambiar miradas nerviosas, preguntándose si habían escuchado lo mismo. En ese momento nuestro radar comenzó a funcionar erráticamente. Las pantallas titilaban sin razón aparente y la señal del GPS se perdió. La confusión crecía. Nos encontrábamos a unos kilómetros de la costa, rodeados de agua, con una niebla que parecía volverse más densa a cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando decidimos anclar e investigar. Al bajar a la embarcación notamos que el ambiente había cambiado drásticamente. El silencio absoluto nos envolvía, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi compañero, un marinero con años de experiencia, sugirió que nos alejáramos, que regresáramos al barco. Sin embargo, la curiosidad nos empujó hacia adelante. Comenzamos a explorar una pequeña isla deshabitada que no estaba en ningún mapa. La sensación de estar observados nos seguía, y las aves que normalmente llenaban el cielo parecían haber desaparecido. Fue entonces cuando encontramos lo que parecía ser una antigua cabaña de pescadores, cubierta de hiedra y con las ventanas rotas. Al acercarnos escuchamos claramente el lamento, el sonido desgarrador que provenía de su interior. Sin saber por qué, la curiosidad superó el miedo. Entramos a la cabaña y el aire de repente se volvía frío. Dentro todo estaba cubierto de polvo, pero lo que nos llamó la atención fue una serie de objetos desordenados. Un viejo farol, redes de pesca deterioradas y un baúl cerrado. Mientras examinábamos notamos que había un espejo cubierto de polvo, colgado en la pared. Al limpiarlo con la manga de mi uniforme, la imagen reflejada nos sorprendió. Juro que vimos figuras vagamente humanas de pie detrás de nosotros, dentro de la habitación, aunque cuando giramos no había nadie allí. Asustados nos retiramos rápidamente de la cabaña y regresamos al barco. Sin embargo, justo cuando pensamos que todo había terminado, uno de mis compañeros cayó al agua. Cuando intentamos rescatarlo, escuchábamos el lamento de nuevo, y entre la niebla parecía que la silueta de un hombre se acercaba lentamente hacia nosotros. Finalmente logramos rescatarlo. La experiencia nos dejó más que atónitos. Estábamos convencidos de que algo nos había advertido en esa isla. Cuando logramos salir de la zona neblinosa, el radar volvió a funcionar y el GPS se estabilizó. Regresamos a la costa con una historia que contar, pero también con un miedo que nunca podríamos explicar. Lo que ocurrió en aquella ocasión se quedó grabado en nuestras memorias para siempre, y jamás olvidamos aquel lamento. De vez en cuando, en ocasiones, se lo contamos a nuestros nuevos compañeros, pues para nosotros fue un recordatorio de que hay secretos en el mar que es mejor dejar sin descubrir. Hola, ¿qué tal? Pertenezco a la Marina, y aunque he participado en diversas operaciones a lo largo de mi carrera, hay una misión en particular que me persigue desde el día en que ocurrió. Fue una noche sombría en el norte del país, cuando nos embarcamos en la captura de un narco conocido como el Gato. Sin embargo, esa noche no solo nos enfrentamos a un criminal, sino a un misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas. La información que recibimos indicaba que el Gato se escondía en un viejo rancho en una zona remota, un lugar conocido por su historia oscura. Las leyendas locales hablaban de avistamientos de un fantasma que rondaba la propiedad, un alma en pena de aquellos que habían perdido la vida en conflictos caóticos. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos, la atmósfera en la base era tensa. Un compañero y yo formábamos parte del equipo que iba a realizar dicha operación.
y a medida que nos acercábamos al rancho, la sensación de inquietud aumentaba. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes amenazadoras. Al llegar al rancho, nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada. El lugar estaba en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la maleza crecía salvajemente alrededor de la propiedad. Recuerden, no estamos solo aquí para capturar al gato. Debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, advirtió uno de mis compañeros mientras revisaba su equipo. Al acercarnos el silencio era abrumador. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el mundo mismo hubiera decidido callar. Mientras nos movíamos en formación, uno de los hombres de nuestro equipo hizo una pausa y miró hacia la ventana de la casa. ¿Vieron eso?, preguntó señalando. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la inquietud creció. Es solo la oscuridad jugando con nuestra mente, dije, tratando de restarle importancia a lo que había presenciado. Entramos a la casa con cautela, y la atmósfera era aún más pesada en su interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Comenzamos a buscar en las habitaciones, pero la sensación de que algo no estaba bien nos perseguía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando. Mi compañero hizo una señal para que nos detuviéramos y nos acercáramos lentamente. Subimos las escaleras y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde provenía el sonido, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta encontramos al narco sentado en su silla, con una mirada desafiante. Pero lo que realmente me sorprendía fue una figura que estaba detrás de él. Una sombra alargada que se asemejaba a una persona, con un brillo tenue alrededor de su contorno. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de incredulidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con una voz tranquila, pero su expresión cambió al darse cuenta de que lo teníamos rodeado. Sin embargo, no era solo su presencia lo que nos inquietaba, era esa figura detrás de él que parecía observarnos con una mirada vacía. Mi compañero tomó la delantera, pero antes de que pudiera hablar, la figura se desvaneció dejando un frío penetrante en el aire. ¡Atrápalo!, grité, y en un instante mi compañero se lanzó hacia el gato. La lucha fue intensa, pero mientras tanto, la figura parecía moverse en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. El narco comenzó a gritar, no solo por el dolor de ser capturado, sino también por la presencia que sentía a su alrededor, como si el fantasma lo estuviera acechando. Finalmente, logramos someter al gato. Estaba aturdido y visiblemente asustado. No debería haber venido aquí, murmuró, mirando nerviosamente hacia la esquina de la habitación. El fantasma te está observando. Sus palabras resonaron en nuestras mentes, y aunque sabíamos que debíamos concentrarnos en la misión, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos documentos que confirmaban su participación en el narco, pero también había referencias extrañas a rituales que había llevado a cabo en la casa. Era evidente que había algo más en juego, algo que iba más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras lo llevábamos capturado fuera de la casa, la figura del fantasma volvía a aparecer, esta vez más cerca. Todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas dorsales. ¿Lo ven?, preguntó mi compañero, paralizado por el miedo. No podemos dejar que nos atrape. Otro de mis compañeros nos instó a seguir adelante, y aunque sabíamos que debíamos salir, la sensación de que algo oscuro nos estaba persiguiendo era innegable. Al regresar a la base, la tensión era palpable. La captura del gato había sido un éxito, pero esa experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas.
Mi compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, dijo que no estábamos luchando contra hombres armados, que también estábamos enfrentando a sombras de quienes habían caído en esta vida. Con una voz grave resonando en el silencio del vehículo: nos hemos topado con algo que no podemos comprender del todo, decía. La misión fue un éxito, pero los ecos de esa noche nos acompañaron. Regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero esa noche me enseñó que a veces los fantasmas que enfrentamos no son solo del pasado, sino también las sombras que acechan en el presente. Pertenezco a la Armada de México, y aunque he enfrentado situaciones extremas en mi carrera, la operación en la que capturamos a alguien de la Maña, conocido como el Fantasma, es una de las experiencias que más me ha marcado, no solo por el caos inherente a la lucha contra el narco, sino por la atmósfera inquietante que rodeaba a este hombre y la historia de brujería que se contaba sobre él. Era una noche fría en el norte del país, cuando recibimos informes sobre el Fantasma, alguien de la Maña que había logrado evadir la captura durante años. La leyenda decía que tenía una conexión con fuerzas oscuras, y muchos de los que intentaban enfrentarlo terminaban en situaciones trágicas o desaparecían sin dejar rastro. Había rumores de que realizaba rituales para protegerse y que había hecho un pacto con entidades desconocidas para asegurar su poder en la región. A pesar de las advertencias de los informantes, sabíamos que teníamos que actuar. Fue así como partimos al punto clave. Al llegar a la zona, la atmósfera era diferente. La vegetación densa y la falta de luz parecían crear una sensación de opresión en el aire. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas nerviosas mientras avanzábamos hacia un pequeño rancho donde se creía que el fantasma se escondía. A medida que nos acercábamos, el silencio era ensordecedor. Ni siquiera los sonidos de la naturaleza se escuchaban. Uno de mis compañeros hizo una señal para que nos detuviéramos y comenzamos a evaluar el lugar. Hay algo en el aire, dijo. No dejemos que el miedo nos atrape, pero debemos estar atentos. Sus palabras resonaron en mis oídos mientras nos preparábamos para entrar. Al entrar al rancho, la sensación de inquietud se intensificó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en una esquina encontramos un altar improvisado con velas. También había otros objetos personales. El ambiente estaba impregnado de un olor a cera y algo más, algo que no podía identificar. La opresión en mi pecho aumentó, y aunque intenté ignorarlo, la atmósfera parecía cargada con una energía oscura. Mientras buscábamos en el interior, escuchamos un ruido proveniente de una habitación en la parte trasera. Mi compañero hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al abrir la puerta, nos encontramos con el fantasma. Estaba sentado en una silla, rodeado de velas encendidas y con una expresión imperturbable. Su mirada nos atravesó como si supiera que estábamos allí antes de que entráramos. ¿Qué buscan?, preguntó con voz profunda y serena. Había algo inquietante en su tono, como si estuviera más allá del miedo y la desesperación. Mi compañero, sin perder la compostura, respondió: «Estás bajo arresto. Ven con nosotros y no te pasará nada». El narco sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Creen que pueden llevarme sin pagar un precio?», dijo, y en ese momento la atmósfera cambió drásticamente. Las velas comenzaron a parpadear y el aire se volvió frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis compañeros también parecían nerviosos. El fantasma se levantó lentamente y con un movimiento de su mano pareció invocar algo. Las sombras en la habitación se alargaron y un murmullo resonó en el aire. Era como si estuviera llamando fuerzas
que estaban más allá de nuestra comprensión. Mi compañero se mantuvo firme, pero pude ver en su rostro que también estaba sintiendo la presión. De repente el narco empezó a hablar en un tono bajo, casi como un canto. Las palabras no tenían sentido, pero había una carga emocional en su voz que era hipnótica. En un instante, uno de mis compañeros se dejó llevar por el miedo y retrocedió. Mi compañero gritó: «No te dejes llevar, es solo un truco». La situación se volvió caótica. El narco aprovechó el momento de distracción para intentar escapar, pero mi compañero fue más rápido. Se lanzó hacia él y en un movimiento ágil consiguió sujetarlo. En ese momento la habitación parecía cobrar vida. Las velas se apagaron de golpe y el aire se volvió más frío. La energía oscura que nos rodeaba era palpable y sentí que algo estaba tratando de interferir. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos más objetos relacionados con rituales y un diario que contenía detalles sobre sus actividades criminales. Era evidente que había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras asegurábamos el lugar, el narco nos miraba con una mezcla de desprecio y resignación. «No pueden detener lo que han desatado», dijo con una voz que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro. La tensión en el aire seguía siendo intensa, y aunque habíamos capturado a nuestro objetivo, había una sensación de que la batalla aún no había terminado. Al salir del rancho, el aire parecía haber cambiado. Aunque habíamos logrado capturar al fantasma y obtener información valiosa, la inquietante sensación de que habíamos tocado algo se sentía en todos nosotros. Mientras regresábamos a la base, mi compañero reflexionó sobre la experiencia. No solo estamos luchando contra hombres armados. A veces, las sombras son más reales de lo que pensamos, dijo con su voz grave resonando en el silencio del vehículo. La operación fue un éxito, pero la experiencia me dejó con preguntas sin respuestas. La captura de ese maleante no solo había significado un golpe en el narco, sino que también había revelado la oscura conexión entre la criminalidad y lo desconocido. Sabíamos que la lucha continuaría, pero esa noche en el rancho algo se había despertado y su eco seguiría resonando en nuestras vidas. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja profundo que se reflejaba en las aguas del océano. Era un nuevo día, pero para mí, un marino de la Armada de México, significaba el inicio de una misión que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Gabriel, y en ese momento estaba a bordo de una de nuestras embarcaciones, preparado para enfrentar lo inesperado. Nuestra tarea era patrullar una zona conocida por el tráfico de sustancias. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en la región, y la inteligencia señalaba que una embarcación cargada con esas sustancias estaba a punto de zarpar. Con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para lo que pensaba sería una operación más, pero estaba muy equivocado. A medida que navegábamos, la tensión en el aire era palpable. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de complicidad. Sabíamos que cada misión podía ser la última. Las horas pasaron lentamente y el ambiente se volvía pesado. La radio emitía ruidos estáticos, interrumpidos solo por la voz de nuestro capitán, quien mantenía la calma, pero no podía ocultar la preocupación en su tono. De pronto, un avistamiento. Una embarcación rápida apareció en el horizonte, y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Sabíamos que no estábamos solos. La delincuencia tenía aliados en el mar, y no dudarían en luchar por proteger su carga. La orden fue clara: interceptar y abordar.
Nos acercamos rápidamente y el sonido del motor de nuestra embarcación resonaba como un rugido en la mañana tranquila. Mientras nos aproximábamos, vi a los hombres en la otra embarcación, quienes al notar nuestra presencia comenzaron a maniobrar de manera errática. La tensión se volvió palpable. La realidad de nuestra misión se asentó en mi mente. Esto no sería un simple abordaje. Los hombres en la otra embarcación estaban armados. Mi corazón se detuvo por un instante. En ese momento el capitán dio la orden de abordar. Con gritos y disparos la escena se tornó caótica. Ecos de las balas resonaban en el aire y el olor a pólvora llenaba mis pulmones. A medida que saltábamos a su embarcación, el mundo a nuestro alrededor se volvía un torbellino de gritos, disparos y la lucha por la vida. Recuerdo la mirada de uno de esos hombres que enfrenté. Era un rostro cansado marcado por el caos, pero también había una chispa de desesperación. En un momento de confusión, logré desarmarlo, pero otro de sus compañeros apareció por detrás y en un instante todo se volvió un juego mortal. Sentí el frío del metal de un arma contra mi pecho. La lucha fue intensa y en medio del caos un disparo resonó. No sabía si era de mi arma o de la suya. El tiempo pareció detenerse. En ese instante vi a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito desgarrador que se perdió en el aire. La imagen se grabó en mi mente hasta el día de hoy, y el terror comenzó a apoderarse de mí. La lucha continuó, pero la sensación de impotencia se instaló en mi pecho. No era solo una batalla contra ellos, era una batalla contra el miedo, la desesperación y el terror de perder a alguien más. Finalmente los logramos someter. Con el corazón aún latiendo con fuerza comenzamos a registrar la carga. En ese momento lo que descubrimos nos dejó helados. No solo había sustancias, sino también pruebas de un crimen mucho más grande. Armas, documentos y un mapa que indicaba posiciones estratégicas de nuestras bases navales. Era una red más compleja de lo que habíamos imaginado, y el horror de saber que estábamos en el centro de algo mucho más grande se apoderó de mí. Después de asegurar la embarcación y realizar las detenciones, comenzamos a regresar al puerto, pero la imagen de mis compañeros y la angustia de lo que habíamos enfrentado me acompañarían para siempre. El grito de aquel hombre que había caído resonaba en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos podía ver su rostro, la desesperación reflejada en sus ojos y el eco de los disparos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En la base, la noticia de nuestra misión se esparció rápidamente. Nos consideraban héroes, pero yo no me sentía así. Cada vez que miraba a mis compañeros, recordaba la fragilidad de la vida y lo que habíamos enfrentado. La imagen del caos se había quedado grabada en mi ser, y aunque habíamos sobrevivido, sabía que esas cicatrices emocionales serían las que más me dolerían. Hoy en día el tiempo ha pasado, la rutina en la marina ha continuado. Sin embargo, cada vez que recibo una nueva misión, siento el nudo en el estómago, la preocupación por mis compañeros, el miedo a no volver a casa, se ha convertido en una sombra constante. Los recuerdos de aquella misión nunca me abandonaron, y el peso de lo que habíamos encontrado es algo que nos va a seguir a mí y a todos mis compañeros durante el resto de nuestras vidas. Era una tarde nublada en la ciudad de Puebla, y la atmósfera estaba impregnada de una extraña quietud. Como parte de la Marina, en esa ocasión había sido enviado para participar en una operación de seguridad. La misión que teníamos era monitorear un evento público, una feria que atraía a miles de visitantes. Mientras preparábamos nuestro equipo, un grupo de infantes corría cerca, riendo y jugando, y por un momento me sentí en casa. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera cambió. Las luces de la feria comenzaron a encenderse.
pero había una sensación de inquietud en el aire que no podía ignorar. Recibimos un informe de que algunas personas en la feria habían reportado desapariciones extrañas. Se hablaba de la figura de un hombre con una máscara, una figura que supuestamente aparecía en la oscuridad y que atraía a las personas hacia una zona alejada del bullicio. La advertencia resonó en mi mente mientras nos movíamos entre la multitud. A medida que avanzaba la noche, la música y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio inquietante. Mis compañeros y yo decidimos hacer una ronda por el área, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. En un momento dado, pasamos cerca de una atracción de feria que parecía estar fuera de lugar. Era un antiguo carrusel con caballos de madera que parecían mirarnos con ojos vacíos. La pintura desgastada le daba un aire de desolación y no podía evitar sentir que había algo más, algo oscuro que se escondía detrás de su apariencia. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Venía de una zona oscura detrás de las atracciones. Sin pensarlo 2 veces corrimos hacia el sonido. Nos encontramos con un grupo de personas que rodeaban a una joven que parecía estar en estado de pánico. Ella decía que había visto al hombre de la máscara, que le había seguido desde el carrusel. La joven estaba tan asustada que apenas podía articular sus palabras. Mientras intentábamos calmarla, uno de mis compañeros, el sargento López, se adelantó y miró hacia la dirección de la que había venido la joven. En la penumbra, una sombra se movió rápidamente, como si se desvaneciera entre los colores brillantes de la feria. Sin pensarlo decidimos seguirla. Nos adentramos en un pasillo oscuro, iluminado solo por las luces parpadeantes de las atracciones. El ambiente era denso y la sensación de ser observados se intensificó. A medida que nos adentrábamos más, el aire se volvía más frío y un escalofrío recorría mi espalda. De repente vimos una figura que se detuvo a unos metros de nosotros. Llevaba una máscara blanca, con rasgos distorsionados que hacían que su rostro pareciera grotesco. Su mirada era penetrante y sentía que en ese momento el tiempo se detenía. Nos miramos entre nosotros y todos parecíamos sentir la misma mezcla de miedo y curiosidad. Ese hombre se comenzó a reír, una risa que resonó en la oscuridad, como si proveniera de un lugar desconocido. En ese momento comprendí que no era solo un hombre, era como si fuera una representación de nuestros miedos más profundos. Lo que antes era una feria llena de alegría, se había convertido en un escenario de pesadilla. La joven comenzó a gritar de nuevo, y el hombre de la máscara se volvió hacia ella, como si la estuviera llamando. Sin pensarlo, yo corrí hacia ella, tratando de protegerla. Mis compañeros me siguieron, pero cuando llegamos a su lado, la figura había desaparecido. La joven, ahora en estado de shock, no podía dejar de mirar hacia el lugar donde había estado ese hombre. No debía haber mirado, repetía, como si la culpa de lo que había pasado fuera suya. Decidimos llevarla a un lugar seguro, alejándonos de la feria. Mientras nos alejábamos, la sensación de ser observados no desapareció. Podía sentir que algo nos seguía, algo que se alimentaba de nuestro miedo. La joven no dejó de hablar sobre lo que había visto, describiendo detalles que solo intensificaban la inquietud que todos sentíamos. Habló de una oscuridad que había emergido de la figura, de una presencia que parecía devorar la luz a su alrededor. Cuando llegamos a un área más iluminada, comenzamos a calmarla. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa. Mis compañeros y yo compartimos miradas nerviosas, preguntándonos si debíamos regresar a investigar más. Un sentimiento de responsabilidad nos invadió, pero también había un profundo temor. ¿Era realmente el hombre de la máscara? ¿Acaso era una manifestación de algo más? Finalmente decidimos regresar a la feria, pero antes de hacerlo, llamamos a refuerzos para asegurarnos de que la seguridad
estuviera presente. Mientras esperábamos, compartimos lo que habíamos experimentado. La joven, aún temblando, comenzó a recordar más detalles. Dijo que había oído susurros, voces que parecían llamarla por su nombre. Aquello me hizo sentir más inquieto. Era como si el hombre de la máscara tuviera un poder sobre su mente, algo que la había atraído hacia él. Con la llegada de los refuerzos, nos dirigimos nuevamente a la feria, pero al llegar el ambiente se había transformado. Las luces parpadeaban de manera errática, y la música que antes era alegre, ahora sonaba distorsionada, como si se hubiera convertido en un eco de algo siniestro. La multitud parecía más asustada, y muchos comenzaron a irse. Las risas se convirtieron en murmullos nerviosos, y la sensación de pánico se apoderó del lugar. Comenzamos a patrullar el área, buscando cualquier señal del hombre de la máscara. Sin embargo, parecía que se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, y sin ningún rastro del hombre de la máscara, decidimos cerrar la operación. Con el tiempo, el incidente se convirtió en una leyenda urbana entre todos los habitantes. La historia del hombre de la máscara se susurraba en las calles, y muchos decían que era un espíritu que regresaba cada vez que la feria se celebraba. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, sabíamos que no era solo una leyenda. Había algo real y oscuro en esa noche, algo que jamás podríamos explicar completamente. Hola, ¿qué tal? Actualmente pertenezco a la Marina. En una ocasión recibimos el informe de actividad sospechosa de la costa de Veracruz, y nuestro deber era investigar. Sabíamos que la maña había tomado fuerza en esa región, y aunque la misión era de rutina, en el fondo de mi mente sabía que cualquier cosa podría suceder. Al llegar al punto de interés, la atmósfera se tornó más sombría. La costa estaba cubierta de una espesa neblina, lo que dificultaba la visibilidad. Nos dividimos en dos equipos, uno que se encargó de la vigilancia desde el mar, mientras que el otro, en el que yo me encontraba, desembarcó para inspeccionar la zona. A medida que nos adentrábamos en la vegetación, sentía que cada paso podía ser el último. No era la primera vez que me enfrentaba a situaciones peligrosas, pero la incertidumbre siempre estaba presente. Conforme avanzábamos, el sonido de las olas se fue desvaneciendo, reemplazado por un inquietante silencio, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. De repente, el radio de uno de mis compañeros sonó, rompiendo el silencio. Era el equipo en la embarcación, informando que habían avistado una lancha sospechosa a lo lejos. La tensión aumentó y nuestras órdenes eran claras. Debíamos proceder con cautela. Seguimos avanzando, manteniéndonos en formación. Nuestro objetivo era un pequeño asentamiento que, según los informes, estaba vinculado a un cartel local. La presencia de casas de madera y estructuras eran un indicativo de que la zona había sido abandonada recientemente. A medida que nos acercábamos, el olor a pólvora y algo más ácido llenaba el aire. Era un olor que conocía bien, uno que nunca auguraba nada bueno. Al llegar a la primera casa decidimos entrar. La puerta estaba entreabierta y el interior era oscuro. Al encender nuestras linternas, encontramos cajas de municiones y paquetes de lo que parecían ser sustancias ilícitas. El corazón me latía con fuerza. Sabíamos que estábamos en el centro de operaciones de un cartel. En ese momento, el radio sonó nuevamente. Era una alerta. La lancha que habían avistado estaba ahora en movimiento y se dirigía hacia nosotros. Inmediatamente nos reagrupamos y nos dirigimos hacia la costa, sabiendo que la situación podía volverse caótica en cualquier momento. Al llegar a la playa, vimos la lancha acercarse a gran velocidad. A bordo había hombres armados.
sus rostros ocultos tras pasamontañas. Era evidente que no venían a negociar. Las órdenes fueron claras: tomar posiciones y prepararnos para cualquier eventualidad. El sonido de los motores de la lancha se mezclaba con el rugido del mar, y en un instante que pareció eterno, los hombres comenzaron a disparar. Las balas resonaban a nuestro alrededor y el caos se desató. El instinto de supervivencia se apoderó de mí mientras buscaba cobertura detrás de unas rocas. Recuerdo que el tiempo se volvió difuso. Cada disparo, cada grito resonaba en mi mente. Mis compañeros respondieron al fuego, y en medio de la confusión vi a uno de ellos caer al suelo. El pánico se apoderó de mí, pero sabía que no podía rendirme. Era mi deber proteger a mis compañeros y cumplir con la misión. Con el corazón acelerado logré comunicarme por radio para solicitar refuerzos. Mientras tanto, tratamos de avanzar hacia la lancha, a pesar de la lluvia de balas. La adrenalina corría por mis venas y cada paso era un desafío. Finalmente logramos llegar lo suficientemente cerca para poder lanzar una granada de aturdimiento, lo que nos permitió ganar terreno. La lancha, ahora descontrolada, comenzó a alejarse. Algunos de los hombres a bordo intentaron escapar, pero mis compañeros estaban determinados a no dejar que se fugaran. Con la ayuda de los refuerzos que llegaron poco después, logramos rodear el área y detener a varios de ellos. La situación fue caótica, pero al final logramos asegurar el área y recuperar evidencia crucial que ayudaría en la lucha contra el cartel. A pesar de que había enfrentado una situación extremadamente peligrosa, el sentimiento de cumplimiento y camaradería entre mis compañeros era fuerte. Habíamos sobrevivido, y aunque habíamos perdido a un amigo en el camino, sabíamos que su sacrificio no sería en vano. Ese día, mirando hacia el horizonte, mientras el sol comenzaba a ocultarse, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La lucha contra el narco en México es una batalla constante, y aunque a veces pareciera interminable, sé que cada acción cuenta. La vida de cada uno de mis compañeros y la de los ciudadanos a los que protegemos vale la pena, y esa es la razón por la que servimos en la Armada. Y también, esa es la razón por la cual enfrentamos el terror en vida. Historias de terror de la internet.